Bienvenidos al canal Paz Mundial, le habla Pascal. Bueno, nuevamente tenemos a Steve Locke con nosotros. Ahora pronuncio el apellido como me lo sabía antes. ¿Cómo estás, Steve? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco resfriado. Hoy me levanté un poco puede ser que con gripe, pero durante la tarde he mejorado bastante. Ya sabéis que Sí, me lo perfecto, quito sí. rápido. Hay que tener cuidado con ese dolor de cabeza. Muchas gracias, Steve. Gracias a ti por invitarme. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los que están llegando a la emisión. Hola, Richard, ¿cómo estás? Bueno, hoy día vamos a hablar del pensamiento creativo, específicamente Ujú. el pensamiento creador. Y para eso yo voy a leer una pequeña introducción de un libro de Madame Blavatsky, que Ujú. se llama El ocultismo. Y ahora voy a compartir pantalla para, para que ustedes puedan ver. Aquí A voy a ver. seleccionar acá. Perfecto. Ujú. Bueno, este libro, digamos, de Blavatsky, se publicó, digamos, en el siglo XIX, más o menos, la mitad del siglo XIX. Ya tiene sus añitos, pero tampoco es moderno, digamos. Digamos, las ideas que representa, digamos, igual son ideas modernas, partiendo de esa concepción. Y bueno, aquí dice, Wierus en su obra Des Prestigis Demonum cuenta que a cierta mujer embarazada la amenazó su marido diciéndole que tenía el diablo en el cuerpo. El terror de la madre fue tal que el niño nació deforme. La obra demonológica de Peramatus se refieren a análogas monstruosidades respecto de cierta criatura nacida en San Lorenzo, India Occidentales, en 1573. Monstruosidades confirmadas por el testimonio de entonces duque de Medina, Sidonia, y consignadas del célebre obra de Henry Moore acerca de la inmortalidad del alma, donde se dice que el niño en cuestión, además de sus horribles deformidades en boca, nariz y orejas, ostentaba dos carnosidades en forma de cuernos sobre su cabeza, largos pelos como cerdas, un doble ceñidor, una especie de Ujú. bolsa de carne en la cintura y una como campanilla carnosa en la mano izquierda, todo el tenor del conjunto absurdo y diabólico de cierto hechicero indio, a quien la embarazada contemplara horrorizada danzar en una clásica fiesta brujesca de esta clase de gentes. No queremos fatigar más al lector con el relato de nuevos casos teratológicos sacados de obras de los clásicos antiguos para confirmar nuestro acepto que tamañas aberraciones se deben a las acciones recíprocas entre la imaginación de la madre y el acacha o éter cósmico que dirían los orientales Iván Gilmón. El arqués o el principio vital cósmico de este último no es otra cosa que la luz astral de los cabalistas y el éter universal de la moderna ciencia. Y ciertamente que si las marcas más insignificantes del feto en los casos referidos y en mil otros son debidos a la imaginación de la madre, ¿a qué otra cosa puede atribuir el profesor Medeni la formación de las escamas córneas, cuernos de cabra y el pelaje propio de los animales que hemos visto caracterizado en tan monstruosa progenie? Verdaderamente, a que la relación que la haya entre el feto y la madre es bien poco diferente a que el inquilino respecto a la casa, de cuyas condiciones depende su calor, su bienestar, su salud y su vida. Y aquí, para terminar, termino con este fragmento que dice, Demócrito de Abdera nos enseña que el espacio entero está lleno de átomos y nuestros astrónomos nos muestran que estos átomos, juntándose para formar mundos y después las razas mismas de los seres sean poblarlos. Si pues en la voluntad y la imaginación humana existe una potencia que concentrando corrientes de estos átomos sobre un punto objetivo puede moldear a un niño al tenor de las impresiones sentidas por la imaginación de la... ¿Por qué no ha de ser creíble también que estas mismas potencias, por una especie de inversión o cambio de signo de tales corrientes, puedan disparar y destruir cualquier parte y hasta cuerpo todo ser aún no nacido de su seno? Bueno, de alguna manera lo que intento explicar con este fragmento de magia, imaginación y ocultismo de Elena Blavatsky, como comenté antes, es que de alguna manera el pensamiento, como ahora nos va a explicar Steve, desde un punto de vista un poco más científico, porque esto, si se dan cuenta, cae dentro en relación a lo que es, digamos, un poco ocultismo, de hecho y también el misticismo, de hecho el mismo libro lo dice, y que ahora la ciencia, al parecer hace ya su tiempo, digamos, viene mezclando y viene dando otras posibilidades de cómo pensar y cómo crear nuevos mundos a través de ese
poder que tiene este pensamiento creativo. Así que, bueno, Steve, si quieres nos comenta un poco de esto que acaba de leer, o si quieres también puedes empezar al tiro con lo que tú nos quieres exponer. Sí, no, a ver, realmente para poder, digamos, explicar más a fondo lo que me acabas de leer, sí, tendríamos que empezar por otra vía primero. Entonces me gustaría exponeros dos posturas, bueno, pues dos aspectos. Tendríamos que plantearnos la pregunta, primero que nada, si nuestros pensamientos son nuestros de verdad o es que nos lo han transmitido o es que estamos, no sé, pensando en las cosas, generando pensamientos debido a una manipulación, por ejemplo. Y la otra cosa es que para que nuestro pensamiento sea realmente creador, por lo tanto, debemos darnos cuenta que debemos ser libres de todo pensamiento. Luego lo explico, ¿ok? Vamos por partes. Sí. Tal como decía, realmente nuestros pensamientos son nuestros. Y esto, cada uno de vosotros podéis empezar a reflexionar sobre este tema. Veréis, psicología social, muy fácil. Todos nuestros pensamientos dirigen nuestra conducta, ¿sí? Nuestras actitudes. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, opiniones, dependen de una serie de creencias. Y realmente las creencias que son pensamientos. Pero veréis, estas creencias realmente aparecen en varias vías. Una de ellas es la herencia genética. Nosotros recibimos, recibimos programas genéticos y gracias a estos programas tenemos un cierto tipo de conducta, ¿no? Lo que es en realidad lo que nosotros llamamos pues carácter, ¿no? Siempre escuchamos decir que el hijo se le parece a la madre o al padre en su comportamiento, en su modo de pensar, en su modo de hacer las cosas. Y veréis, esto sería, uno es genético. El siguiente sería la educación. En casa, primero que nada, en casa. Transmitimos a los hijos un tipo de pensamiento, un tipo de, forma de pensar, forma de juzgar las cosas o el mundo. La otra cosa es la educación recibida en las escuelas ya y después la sociedad. En realidad estamos hablando de que, no sé si recordáis en mi vídeo que hice sobre la memoria, que realmente incluso la memoria se puede manipular. Os invito a ver el vídeo, ahora no voy a explicarlo otra vez, está en el vídeo. Por lo tanto, si esto se puede manipular, claramente que puedo manipular la mente, digamos, es el pensamiento de la gente. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo que conocemos como estereotipos no es más que un conjunto de creencias o un conjunto de prejuicios también. ¿Esto qué es? Pensamiento igual. Entonces, si nosotros tenemos una, digamos así, transmisión, podríamos llamarlo tradicional de pensamientos, entonces me pregunto, ¿realmente mis pensamientos son míos? ¿O es que lo he recibido? Mi forma de pensar, lo he recibido de alguna forma. Por lo tanto, no estoy libre de mis pensamientos. No puedo cambiar libremente mis creencias. ¿Ok? Sí. Sí, bueno, aprovechando que existe una pausa, y luego te voy a comentar y te voy a preguntar algo de lo que mencionaste. Voy a presentar a Lucas y Marcelo, que
Están acá con nosotros, así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Lucas, ¿cómo andas? Hola, Lucas. Hola Steve, hola Hola, ¿qué Marce, tal? hola Pascal. Iba a dejar que se presente Hola, antes Marcelo. Marce. Bueno, y no los quiero interrumpir, sigan, que estamos en un espíritu de maratones, ya hay misiones por todos lados y bueno, estoy participando de dos al mismo tiempo y ojalá, Steve, no sé si te dijeron, si querés aportar tu canal para la Maratón de la Paz Mundial y organizar un hangout desde tu canal que esté dentro de la maratón y aparezca en la página, estás invitado, Steve, vos también a participar. Bueno, les voy a dar el merecido aplauso. ¿Y qué tal, Marcelo? ¿Estás por ahí o no? Buenas tardes, Pascal. Buenas tardes, Lucas. Un gusto, Steve. Y gracias por dejarme participar. Igualmente. Sí, perfecto. ¿Tiene algún comentario respecto a lo que acaba de decir Steve? Ok. Me hablaste a mí, Pascal, perdón. Se te interrumpió todo. Cualquiera, ¿alguno de ustedes dos tiene algún comentario de lo que acaba de decir Steve? Si no, yo tengo... Quería comentarle algo y preguntarle también, ¿no? Adelante. Usted sabe, Steve, que, bueno, yo soy músico y un montón de veces cuando estoy en fases compositivas, me pregunto quién está tirando toda esa data, porque es como que hay otro. No sé si me entiende. ¿De dónde te viene Tú me preguntas de dónde viene tu inspiración. Claro. Cuando Vale. cuando me viene de golpe, que es no sé, como un shock eléctrico, algo así. Muy bien, muy bien. Sí, lo sé, yo también era músico, entonces sé de qué me hablas. Muy bien, este tipo de intuición, digamos, ¿sí? La inspiración para crear algo, esto es realmente lo que nosotros podemos descargar, digámoslo así, desde la fuente directamente, porque la fuente es la creación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos, somos creativos, eso es la libertad del pensamiento, de hecho. Entonces, cuando un músico, un artista crea algo, es creativo, entonces esa creación viene, podríamos decir, la idea puede venir directamente del campo. Yo lo llamo campo, de la fuente, si quieres así, ¿ok? Claro. Entonces yo considero que esta es la auténtica, ¿ok? Pero, perdón, pero lo que la otra, perdón, mira, ¿me perdonáis? Vale, ya. Pero la otra parte, lo que sería el pensamiento no libre, digamos así, es automático, se basa en nuestro sistema de defensa. Y esto hace justamente que nuestros pensamientos dependan, ¿vale?, de nuestra educación, dependan de las, digamos, de transmisiones sociales, ¿ok?, de ideas. Por ejemplo, simplemente hablando de publicidad, si queréis, hablando de marketing. Fíjate que en la televisión te dicen lo que tienes que vestir, te dicen cómo tienes que pensar, te dicen cuál es la moda para que tú te arrimes a la moda o que sigas la moda. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué deberías seguir algo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí? Te dicen realmente qué debes creer, cuál tiene que ser tu opinión sobre las cosas, y esto es simplemente otra estrategia más de lo que conocemos como problema, reacción, solución. Porque es lo que pasó también en cada... seguramente que sabéis bastante de estos eventos, lo que pasa en cada atentado de falsas banderas. ¿Sí? Claro. Lo que allí se moldea, digamos, se manipula, es la opinión pública sobre algunos acontecimientos. Por eso el pueblo realmente tiene el poder.
no los políticos. Y el pueblo dice, ayúdame, haz algo, vale, pues la solución es atacar ese país. Pero ya te han moldeado tu creencia porque te han dicho que estos atacantes han sido de ese país, por ejemplo. Y te dan, es lo que digo, por ejemplo, de lo que hablé en el vídeo de la memoria, es transmitir ideas, ¿sí?, intencionadas o hacer preguntas intencionadas. Es decir, te digo ya qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que opinar, ¿vale? Entonces realmente nuestros pensamientos no son nuestros, han sido manipulados. ¿Y cómo ¿Sí? se puede crear un pensamiento nuevo desde ese punto de vista? Muy bien, muy bien. Realmente de aquí estamos partiendo para que nuestro pensamiento sea creativo, que sea creadora, ¿sí? Creador, perdón, siempre me lío con los géneros en español. ¿De qué se trata? Realmente cuando hago una pregunta, y muchas veces hago esta pregunta a la gente, ¿qué significa libertad absoluta? No significa hacer lo que quieras, ¿sí?, sino que libertad absoluta es ser libre de tus propios pensamientos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Hay que hacer un autoestudio continuamente, una autoevaluación, una introspección, si queréis decirlo así, meditaciones, ¿ok? A ver qué es lo que estoy haciendo, por qué pienso lo que pienso, de dónde viene este pensamiento. ¿No será que me hayan inducido estos pensamientos, ¿sí?, o juicios? Entonces realmente todos estos pensamientos son automáticos, pertenecen a nuestro sistema de defensa, que no es otra cosa que el ego. Entonces, pero esto no significa que el ego sea maligno, tampoco. Pero a donde quiero llegar es que sencillamente estos pensamientos, estas creencias, aunque sean negativas, son automáticas, no sabemos que están. Nosotros tenemos creencias inconscientes miles. Entonces, ¿cómo podemos sacarnos todos, ¿sí?, para ser libre de todos los pensamientos que no son nuestros? Haciendo esto, haciendo introspección, autoevaluación siempre, ¿vale? Es decir, descubrir por qué pienso lo que pienso, descubrir de dónde vienen estas creencias, para qué me sirven, de qué me sirven, y realmente empezar a cambiarlos, darles la vuelta, o con otra palabra, pues desarrollar a través de la imaginación, a través de la intuición, ¿sí?, nuevos pensamientos, nuevas creencias positivas, que ahora ya te permite, o estos nuevos pensamientos, nuevas creencias, permiten que los cambies en cualquier momento. Eso significa libertad absoluta, porque la nueva creencia positiva lo que hace es permitirte, ¿sí?, que lo cambies. Es decir, no estoy... una creencia negativa no te da la opción de cambiarlo. No te permite elegir otra cosa, otro aspecto. Te dice, no, tiene que ser esa, porque es la única solución, ¿sí? Y puede que no lo sea, puede que haya mejores soluciones, por ejemplo. Entonces, el pensamiento libre, el pensamiento crítico, por ejemplo, es así. Es decir, yo me hago a mí mismo continuamente un análisis, por ejemplo, una introspección, y veo si la creencia que tengo me permite cambiarlo o no me permite cambiarlo. Si no me permite cambiarlo, automáticamente sé que debo cambiarlo. Por ahí había ¿Sí? un científico que tal vez puedas conocer, que se llama Humberto Maturana, chileno, que habla de poner, digamos, la idea entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Reflexionar sobre el hecho en sí, pero el porqué del hecho, digamos. Como tú lo estabas planteando, a mí me gusta el color rojo, pero ¿por qué a mí me gusta el color rojo? ¿Por qué yo siento que a mí me gusta el color rojo? ¿Por qué yo creo que me gusta el color rojo?
Y esto lo descubrió mirando un cuadro de Euronymous Bach, que el Cristo coronado de espinas, donde salen 4 imágenes de los Cristos y cada uno representa una especie de tentación, una interpretación después de todo. Y una de estas interpretaciones era justamente la no reflexión, que era, digamos, la incertidumbre, digamos, y las certezas, porque si tú te fijas, como tú lo estás planteando de que no hay una reflexión, pero y en contrapuesto a eso, si no hay una reflexión, ¿qué es lo que hay? Una certidumbre. Y eso es lo peor, que en lo que caemos continuamente, yo creo, los seres humanos, en ideas que creemos que son nuestras o que creemos que somos así, y al final eso nos lleva al ego, ¿no? Estoy de acuerdo, exactamente. Y pues veamos, si quieres, cómo es o qué debemos hacer más, además, para que realmente nosotros tengamos digamos así, un patrón de pensamiento, o que tengamos esquemas mentales positivas, creadoras. Veréis, la creación ocurre a través del acto, es decir, a través de la conducta, a través del comportamiento. ¿Por qué? Porque esta es la manifestación física de los pensamientos, el acto. Entonces, todos los actos, las conductas dependen de digamos así, nuestros esquemas mentales o patrones mentales, si queréis. A su vez, los patrones mentales lo que hacen es generan actitudes, ¿sí? Mejor dicho, podríamos decir que nuestra conducta depende primero de las actitudes dependen de los esquemas mentales, y los esquemas mentales no son más que el conjunto de creencias, conjunto de pensamientos. Igual que los estereotipos, porque también son un conjunto de pensamientos, conjunto de creencias, compartidas en la sociedad, entre mucha gente, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos un pensamiento creativo, primero he dicho que tenemos que liberarnos de todo pensamiento y crear nuevos pensamientos que ahora sí que son representativos de aquello que yo deseo. A ver, mis pensamientos y mi imaginación, suponte que el pensamiento también es imaginación o visualización también. Por lo tanto, la visualización, el pensamiento, tiene el único propósito generar dentro de la persona una emoción fuerte, de máxima calidad, que esa emoción tiene una frecuencia, podríamos decir que es una información vibracional, no es otra cosa. Por lo tanto, esa información vibracional, si queréis, tiene la huella vibratoria que es representativo o coincide con la huella vibratoria de aquella versión de realidad donde reside mi deseo. Esto lo hemos hablado ya en el vídeo anterior, sí, con el tiempo. ¿Recordáis que hice el cuadrante aquel? Al parecer, claro, pues, al parecer esta imaginación, o al parecer esta visualización o estos pensamientos son atemporales. Claro que sí. Pero volviendo, es decir, yo lo que deseo ya existe para mí. Todo lo que me puedo imaginar ya existe. Es posible para mí a experimentarlo. Pero únicamente podré experimentarlo si mi emoción, mi frecuencia coincide con la huella vibratoria, con la frecuencia, con otra palabra, de aquella versión de realidad donde reside mi deseo, donde ya ha ocurrido mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? Cualquier cosa, pues encontrar trabajo, por ejemplo, no sé, tener éxito en algo, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Perdón. Entonces, veremos, cuando uno puede dirigir sus pensamientos
también podrá dirigir sus emociones libremente. Es decir, yo no me aferro, no me atasco, digamos así, con una idea, sino que puedo variarlo, puedo cambiarlo, puedo modificarlo, lo cual significa que también puedo modificar mis emociones. Y ahí está el secreto, no hay otro secreto. Es decir, es la inteligencia emocional que se enseña también en psicología. Entonces, sencillamente lo que tenemos que hacer es aprender cómo manejar nuestros pensamientos, cómo manejar nuestras opiniones también. Es decir, ser libre de la imposición de opiniones por otros, por la sociedad, por ejemplo, o por otras personas, o en la familia, o en donde sea, entre amigos también, ¿sí? Tú puedes opinar algo que te gusta algo o no te gusta algo, pero pregúntate otra vez, ¿por qué no me gusta una cosa y me gusta la otra? ¿Por qué hago Es lo que mismo. hago? ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? Claro. Pero siempre, 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 todo lo que hago depende de mis creencias. Es decir, toda la conducta humana depende de las creencias que uno tiene. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, esto es el secreto, de hecho, aprender a cómo cambiar estos pensamientos. Y ahora, si me permites, iría con Blavatsky, lo que has leído. Todo aquello, como por ejemplo la mujer se ha creído lo que decía su marido, que llevaba dentro a un diablo, digamos, al diablo. Esto podría llamarlo como efecto placebo, por ejemplo. Pero veréis, es que realmente el pensamiento es tan potente. Lo que pasa que no es directamente el pensamiento que está creando, sino es la emoción que está creando. La mente puede imaginarse algo, por lo tanto lo que hace, crea, digamos así, la probabilidad de ocurrencia de ese evento, de esa realidad concreta. Okay. Ahora, el pensamiento, una vez que ya lo ha creado, existe en el plano, en el campo, digamos así, la probabilidad de ocurrencia de eso. Ya existe esta realidad. Pero esto no quiere decir que realmente vaya a vivirlo, a experimentarlo. Porque dependerá de mis emociones, de la frecuencia que yo estoy emitiendo para experimentarlo. ¿Me explico? Por lo tanto, no es suficiente únicamente el pensamiento para crear, sino que también es necesaria la emoción, ¿sí? Esa mujer se asustó, allí lo has dicho tú, se asustó, sí, emocionalmente. Muy bien. Es decir, estaba aterrada de esta cosa, y porque tenía esta emoción tan fuerte y estaba además manteniéndolo hasta el nacimiento, pues toma, aquí está. ¿Vale? Entonces, tened esto en cuenta, recordadlo siempre. Nuestras experiencias siempre serán aquello que nosotros vibramos, digamos así. O siempre será aquello que es nuestra frecuencia, ¿sí? Es decir, nosotros, si sabemos cómo manejar esa frecuencia desde el corazón, digamos, como si fuera un dial de radio cambiando las frecuencias, ¿sí? Si yo sé cómo manejar esto, cómo manejar mis frecuencias, entonces voy a manejar realmente mi realidad física. No es otra cosa. Pero observad, por favor, que es lo que está pasando hoy en el mundo. Está justamente, o sea, es una creación nuestra, amigos. Es nuestra. Porque somos creadores. Nosotros hemos creado esto, lo que hay en el mundo, porque nos han manipulado. Y estamos vibrando en una frecuencia que no es nuestra. Estamos teniendo patrones... Perdón. Estamos teniendo patrones mentales negativos que lo que hacen es sencillamente crear esta versión de realidad.
que estamos experimentando y conjuntamente, porque nosotros somos co-creadores, es decir, conjuntamente estamos creando la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, si no nos gusta, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros, cada uno de nosotros, y vibrar en paz, vibrar en amor, vibrar en, no sé, en alegría, en felicidad incondicionalmente, ¿sí? Sin cumplir ninguna condición. Y así, de esta forma, estaremos pues transmitiendo una frecuencia, una información vibracional que al llegar al campo, el campo lo que hace es manifestar, es decir, el efecto feedback, por ejemplo, el efecto causa, sí, causa y efecto en física. Entonces, es eso lo que ocurre en realidad. Entonces, ¿cuál es mi frecuencia? Debo elegir, o sea, debo descubrirlo. Y es eso, que nosotros tenemos creencias inconscientes, pensamientos inconscientes, automáticos, que son patrones mentales, que son esquemas mentales, y a través de estas creencias y imaginaciones y todo lo que es, estamos creando ya una experiencia, ¿sí? Porque tenemos una actitud gracias a esto, tenemos una conducta gracias a esto. Entonces tenemos la experiencia gracias a esto. Sí, sí. ¿Me explico? Por lo tanto, el pensamiento creador es siempre creador, digamos así. Pero puede ser inconsciente o puede ser consciente. Para que sea consciente, allí es donde yo digo que debemos liberarnos de todo pensamiento, de todo juicio, de todo lo que no es nuestro. Y ya os lo dije cómo lo descubrí. Sí, excelente. Te voy a hacer una preguntita que tengo, pero voy a darle la bienvenida a Richard primero. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá, Lucas. Perdón, toma, Pascal. Ya, perfecto. Igual estamos ambos, Pascal. Saludos. Sí. Bueno, un saludo a Steve y bueno, para Marcelo, Lucas. Saludos, Perfecto. Richard. ¿Tiene alguna pregunta, Steve, respecto a lo que estaba conversando? Si tengo una pregunta para él, mirá, lo estoy escuchando a la vez que estoy haciendo otras cosas y prefiero seguir un poquito más porque él estaba hablando del pensamiento creador y me parece que es un punto muy importante y digamos cuando avance un poco más o cierre ese tema seguro voy a tener alguna pregunta que hacer. No, Richard, lo que pasa es que veo que has llegado un poquito tarde y casi que ya termino con la idea. Desde hace rato. Vaya. No entré recién, entré hace un rato largo. No, pero me di cuenta cuando has entrado, o sea que ya llevamos 40 minutos. Más o menos. Llevaban 16 minutos. Ok, sí. Si tienes alguna pregunta, cualquier comentario, bueno, ya sabes, Richard, muchas gracias por estar acá. Yo tengo algo de comentarte, Steve. Tú dices, sí, hay que reflexionar y salir de estos patrones de conducta, de todos estos estereotipos. Me gustaría preguntarte del mayor estereotipo que tiene la humanidad, que es la religión y los mitos. Y sí, y también hay por ahí el estereotipo de Cristo, porque el estereotipo del mártir, yo creo que es algo que no solamente está en una persona que alcanza un alto delirio megalomaníaco, digamos, un delirio, sino que también este complejo de mártir también está en gente común y corriente, y eso luego se traduce en el egocentrismo, el gran egocentrismo, ¿cierto? Entonces pareciera que los patrones de la religión no solamente gobiernan grandes civilizaciones, sino que también están en patrones de conducta de la personalidad de la gente, en el microcosmos, digamos, se podría decir, no solamente en el macro. Bien, pues realmente una religión, ¿qué es? Es un lavado de cerebro, no es otra cosa. Es una manipulación mental pura y dura. Entonces lo que está ocurriendo aquí con la imagen de Cristo es que nos han pintado un Cristo, digamos así, que se sacrificó por nuestra culpa. Allí está, la cruz siempre simboliza la culpa y el sufrimiento. No está simbolizando el renacimiento. No, simboliza la muerte.
la cruz. Por lo tanto, la Iglesia lo que está haciendo es realmente inducir en la gente, en los fieles, el sentimiento de culpa. Y esto ya es una trampa grande. ¿Sabes? Que es por mí, ha muerto Cristo por mí. Pues yo no le dije que muriera por mí. Por favor, es mi hermano, vale, es mi hermano. Era. Sí, o si sigue existiendo, pues podría decir, sí, es mi hermano. Pero como hermano mío, incluso él lo reconocía, ¿sabes? En la Biblia hay varios versículos que dice que nosotros haremos cosas más grandes que él hizo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, realmente Cristo se pone al mismo nivel con los humanos. Lo único que hace 2000 años, aquella humanidad allá era tan, ¿cómo diría yo? Pues ignorante, ¿no? Que sus enseñanzas no llegaban a la comprensión de la mente humana de aquellos tiempos. Por lo tanto, no ha logrado mucha cosa. Lo ha intentado, pero no lo ha logrado, realmente. Entonces, con esa imagen que la Iglesia ha creado es el mártir que ha muerto por ti. Entonces, espera un momento, ¿sí? Vale, si, aunque es mi hermano, yo no se lo pedí que muriera por mí. Yo no le pedí que sufra por mí, ¿vale? Que salvara mi alma, digamos así. Claro. Eso no funciona así, eso no funciona de esta forma, ¿sí? Desde el punto de vista energético, por ejemplo. Es decir, Cristo, si se ha muerto, pues ha sido por su propia elección. Y yo no soy culpable de ello. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues liberarme de la culpa. ¿Me explico? Justamente esto es lo que está ocurriendo, porque si tengo culpa, fíjate, mi segundo chakra está bloqueado, ¿sí? Y justamente si está bloqueado, pues puedo empezar a tener a lo mejor quistes en las mujeres, sobre todo, puedo empezar a tener cáncer, puedo empezar a tener varias otras cosas, enfermedades. Se puede, claro, se puede materializar en otra cosa. Disfunciones, lo que sea. Exacto, porque la culpa... La frecuencia de la culpa justamente bloquea la frecuencia del chakra 2, el chakra de la sexualidad, ¿sí? Entonces, según esto, ¿sí? Porque es incoherente con esa frecuencia, lo bloquea, crea disturbios, digamos así, y mis energías ya no fluyen. Entonces, es lo que está pasando, en realidad. Sí, yo por ahí no había sé si... escuchado comentarios de que había muchos hombres que morían a los 33 años, justamente para igualar la muerte de Cristo. Eso me parece, sí. Ya, esto también es una inducción, es decir, yo para liberarme de la culpa debo sufrir lo mismo que ha sufrido Cristo, que no es verdad. Esto no es verdad, es decir, las personas que sienten mucha culpa lo que hacen es o se suicidan justamente a esta edad o que ocurre algo, ¿sí? O no sé. Inconscientemente en fin, ocurre algo, digamos. Muerte súbita. Inconscientemente ocurre algo. Sí. Entonces realmente, por ejemplo, fíjate, si podemos comparar con eso, el efecto estigmata, ¿sí? Combustión instantánea de la persona, ¿sí? Como que se quema, arde y ya está. Bueno, perdón, no, digo una tontería. La estigmata es aparecer las marcas de Cristo sí, en claro, tu cuerpo. Claro, perdón. Sí. La otra es otra cosa, perdonad. Entonces lo que haces es que tú tienes una creencia como que tú vives el mismo sufrimiento que Cristo y sencillamente tu mente y tu frecuencia lo que hace tiene efecto sobre el cuerpo directamente. Porque verás, nuestro cuerpo es directamente vinculado con nosotros, es decir, con nuestra frecuencia. Eso quiere decir que no necesitamos la intervención de nadie más como co-creador para influir en el cuerpo,
claramente que podemos influir en una persona y esta persona influir sobre su cuerpo. Esto se puede hacer. Pero uno mismo es directamente responsable de su propio cuerpo. Es decir, no necesita cocreación. Y solamente, es decir, la realidad física más próxima a mi frecuencia, digamos así, a mi ser, es mi cuerpo físico. Por lo tanto, si yo tengo estas creencias tan fuertes que incluso estoy teniendo este efecto de estigmata, pues me aparecen en el cuerpo los signos de sufrimiento de Cristo mismo. Pero no solamente se habla de Cristo, sino que también de otros que han sufrido alguna cosa parecida, por ejemplo. Sí, de hecho eso mismo. Hay una relación, como ya todos aquí sabemos, en la religión, hay como una especie de analogía donde todos han sufrido lo mismo, no solamente Cristo. Y por ahí Carl Jung hablaba sobre los arquetipos y habla de que hay una especie de, bueno, vamos a llamarlo estereotipo, que tiene la humanidad, que está presente en las religiones y que al parecer es como el estereotipo donde provienen las religiones, donde proviene el mito, digamos. Eso estaría muy metido en los huesos de nosotros, más allá de la religión. Pasaría a ser como una especie de inconsciente colectivo que todos estamos, digamos, en este momento creando continuamente, digamos, sin que nosotros nos demos cuenta. Y por aquí tengo algunos arquetipos de Jung, por ejemplo, donde separa en estereotipos de géneros, de ánimos y ánimas. Y habla de la madre. Dice, para Jung el arquetipo de la madre nos permite detectar conductas e imágenes relacionadas con la maternidad, tal como lo han ido experimentando nuestros ancestros. De ahí, por ejemplo, la madre simboliza también lo que es la tierra, por ejemplo, o la fertilidad, y todo eso está unido a una serie de creencias también y de patrones que pareciera ser que es lo que se basa la religión. Por ejemplo, también habla del padre. El arquetipo del padre representa para Jung una figura de autoridad que ofrece una guía sobre cómo vivir basándose en su ejemplo. Y ahí yo me baso también en el sol, ¿cierto? Que es el padre también, que se asocia y todo esto. Entonces, la pregunta es, más allá del mito de la religión, ¿es probable que haya una especie de patrón, de estereotipo, como aquí lo está diciendo Jung, que está mucho más allá en el tiempo, desde los inicios, y que se reflejan estos estereotipos, por ejemplo? Sí, tienes razón. De hecho, toda esta forma de pensar empezó ya desde cuando empezaron. Tenemos que volver mucho tiempo atrás en la historia. Podemos volver al tiempo de los Anunnaki, tranquilamente. Y resulta que Enlil fue el primero, Yahweh fue el primero que transmitió, digamos así, una religión manipulada, ¿vale?, al ser humano. Es decir, que esto no es otra cosa que un condicionamiento milenario, porque es lo que es. Pero también basado en astrología mucho, ¿no? Sí, claro, pero fíjate una cosa, que realmente existían, digamos así, antes de Sumer. Ahora, no sé si todos conocéis mis teorías, digamos. Sí. Sobre la historia de la humanidad, volviendo incluso hasta Mu, es decir, la origen de la humanidad es Mu. Entonces, volviendo a Mu, incluso a Atlantis, ya hemos recibido desde los descendientes de Lyra, ¿sí?, ciertos tipos de patrones mentales. ¿Por qué? Porque estos se heredan, como dije, genético. Pero sí que existía, en cierto grado, un pensamiento libre. ¿Ok? Existía no sé si se podría llamar una religión libre, si quieres. Porque sí, si son creencias ya podríamos hablar de religión incluso. Entonces, solamente deciros que toda religión, pues, partió desde hace mucho tiempo atrás y estos se heredaron
los pensamientos, se heredaron todos los patrones mentales desde hace muchos miles de años atrás. O sea que esto no es nuevo. Cristo es una historia nueva, digamos 2000 años, ¿sí? Una historia es nueva. más o menos nueva historia nueva, ¿sí? Y es una nueva manipulación, además, ¿vale? Pero, por ejemplo, el judaísmo ha sido empezado por Enlil, ¿ok? Mucho antes de esto. Con Abraham. Sí, con Abraham. Enlil transmitió a Abraham unas leyes, digamos así, religión de hecho, y era el judaísmo primordial, el judaísmo primitivo, digamos así. Luego ya se desarrolló un poco más y tal, ¿sí? Pero antes de esto existían otros tipos de, dicho así, religiones o creencias que eran un poco más libres, porque judaísmo, luego el islam también, el cristianismo, todas están manipuladas. Y no solamente estas tres grandes del mundo, sino las otras también. Cualquier otra religión que digamos son relativamente nuevas, están manipuladas, sirven, digamos así, sirven de un lavado de cerebro. Punto. Sí, es el arquetipo del héroe, en el caso de Carl Jung, lo que nosotros vemos también en Hollywood continuamente, que es como el Cristo Redentor, ¿no? Que salva a la humanidad en las películas y se sacrifica por la humanidad. Ese concepto, ese estereotipo también de héroe, también nos forma parte de nuestra cultura, ¿tú crees? Claro, fíjate, muy bien. Nosotros de hecho somos, si podría llamarlo así, aunque no sería muy correcto llamarlo de esta forma, pero de hecho somos víctimas de nuestra propia cultura, de nuestras propias tradiciones, ¿sí? Porque perpetuamos las mismas creencias, las mismas, no somos libres, en absoluto, no somos libres. Entonces sí, es tal como lo dices. Excelente. Bueno, les recuerdo que todos los que están en el chat, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer, yo la anoto y sí. le digo a Steve. Y te lo pido que si puede ser pasemos con las preguntas que Perfecto. Pronto sí, no te tengo preocupes. que dejar. No te preocupes, Steve. Bueno, mira, Okay. le voy a preguntar aquí a los que están acá dentro de la emisión. Lucas, Marcelo, Richard, ¿tienen alguna pregunta para Steve? No, cuando hablaba del pensamiento creador, que hablaban de la inspiración musical, en los animales, ¿existe ese pensamiento creador que se conecta con la fuente también en los otros animales o es exclusivo del ser humano? A ver, se trata en realidad del nivel de conciencia de cada ser. Entonces, incluso en el ser humano, se trata de que un humano, si vive mucho dentro de su ego, dentro de su automatismo, entonces no es creativo en absoluto, es un autómata. O sea que el mismo humano tendrá un nivel de conciencia más bajito. Ahora resulta que los animales están conectados más con la intuición y, digamos así, con su instinto, realmente, pero no tienen una, digamos así, una autoconciencia de sí. Entonces, pueden tener emociones, pueden tener también decisiones, porque los animales toman decisiones, pero no saben en realidad que ellos podrían crear libremente a su antojo, digamos. Pero es justamente que los animales hacen esto o no hacen esto gracias a su nivel de conciencia. Es que son un nivel de conciencia más baja que nosotros humanos, aquí en nuestro planeta. Okay. Perdón, sí, igual hay, digamos así, animales autoconscientes que son extraterrestres, si podríamos llamarlo así. Animales, no sé, los felinos, por ejemplo, los reptilianos, yo podría verlos como animales. Sí, porque parecen animales los nuestros. Esto se puede relacionar también a lo que se habla del magnetismo animal, a veces. Yo esto lo vería de otra forma un poquito.
Pero no entremos en eso porque también es largo. Sí, puede mira, ser. yo aquí tengo una pregunta mía y tengo una pregunta del chat. Primero voy a ir por la del chat. Dice, ¿qué Vale. opina de la Cábala? La Cábala, como pertenece al judaísmo, y también fíjate que la Biblia pues pertenece al cristianismo. Hay partes verdaderas, partes no tan verdaderas. Es decir que la Biblia, por ejemplo, sabemos que empezaron a editarlo según la Iglesia Católica en 314, si no me equivoco. Se empezaron a editar la Biblia, la primera, basándose en escrituras que encontraron en diferentes sitios, también en Grecia, también en Israel, ¿no? Y en otros sitios. Entonces la Cábala, más que nada es una codificación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que interpretamos de la Cábala? Fijaos que esto es muy peligroso, realmente. El que aprende a decodificar la Cábala tendrá necesita muchos conocimientos de eso, pero si una persona que no tiene mucha experiencia en eso podría interpretar tonterías. Entonces, ¿me explico? Dime. Sí, no, adelante. Y que decía, pues entonces que la Cábala en una parte es buena, en otra parte no tan buena. Verás, no necesitamos la Cábala para que seamos creadores. No necesitamos, de hecho, nada. Necesitamos ser libres. ¿Ok? Y si son, digamos así, fíjate, porque igual se refiere a esto la persona. Si la Cábala predice cosas del futuro, yo te digo una cosa, no necesariamente debe cumplirse. Justamente porque cuando hay una predicción de algo, la predicción o las predicciones sirven para inducir la frecuencia en las personas para justamente que se cumpla esa cosa. Es decir, que nosotros vamos a crear la realidad que está predicho. En otras palabras, podemos llamarlo, de hecho voy a hacer un vídeo separado con eso porque es muy importante, lo que se llama como profecía autocumplida. Porque la profecía autocumplida también ocurre socialmente en cuanto a los estereotipos, ¿sí? Ya lo explicaré, os invito que lo busquéis pronto, yo lo publicaré de todas formas, un vídeo que voy a explicar esa parte de la profecía autocumplida. Entonces, de esto se trata, es decir, las predicciones, Nostradamus, yo qué sé, cualquier otro ser, cualquier otro código, cábala, lo que sea, las predicciones son sencillamente inducir la creencia de que esto ha sido predicho por ¿quién? Por Nostradamus. ¡Wow! Una mente fantástica, ¿no? Estamos creando la realidad, ¿no? Por ejemplo. O la Cábala, ¿quién ha predicho tal cosa? La Cábala, wow, la Cábala es tan compleja, ¿no? Tan códigos y todo eso. Verás, no es más que manipulación mental. Por favor, a ver si lo vemos. ¿Sí? Es decir, si yo te predigo algo y tú te lo crees, lo estarás manifestando o colaborando con otros para manifestarlo, porque somos co-creadores. Entonces, lo que hace por ejemplo, la religión, lo que hacen los demás, también la política, también en creencias sociales, no hacen otra cosa que inducir creencias en las personas. Y a través de estas creencias, las personas, nosotros, co-creamos conjuntamente la situación que hay en el mundo. Por eso podríamos incluso nosotros permitir la manifestación de la nueva orden mundial. ¿Por qué? Porque se nos dice que están a punto de hacerlo. Pero si yo creo el opuesto, es decir, no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque la humanidad está despertando. Si yo digo que no lo van a conseguir, y para mí no lo van a conseguir, ¿vale? Entonces, si todos creemos eso, que no lo van a conseguir, pues no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear una versión de realidad paralela donde esto no ocurre. Así de simple. De hecho, yo siento que el orden mundial, para que se pudiera instaurar, cuesta mucho y falta mucho, así que sí.
Así que no, para nada, para nada. Quedan dos preguntas. La primera, te voy a decir la mía, porque ya la tenía ahí registrada, que antes de que se me olvide, porque esto yo creo que es fundamental a explicar. En el mismo texto de Blavatsky que te leí, habla de que se dice que hay átomos en todo, y que eso forma parte de esta energía. Partículas. Exacto. Que esto forma parte de esta energía que tiene el pensamiento, que luego ayuda a que, bueno, sea un pensamiento creativo, o que ayude a crear nuevos mundos, o que pueda relacionarse con la materia, digamos, que es lo principal. O sea, cómo el pensamiento puede relacionarse con la materia, puesto que la ciencia, como tú sabes, ha negado eso y ha generado incluso este dualismo, y diciendo que incluso el pensamiento no tiene sentido, no tiene poder y no se puede hacer nada con eso. Entonces, ¿cómo tú puedes explicarme y explicarnos cómo interactúa el pensamiento con la materia? Muy bien, muy buena pregunta, de hecho. Verás, justo estoy a punto de empezar una investigación científica aplicando el método científico tal como está prescrito para demostrar esta cosa. Es decir, justamente lo que me acabas de decir. Es decir, que el pensamiento... y es más, los mensajes subliminales se pueden transmitir inconscientemente a la persona, y la persona de esto, o sea, a partir de aquí, cambia sus actitudes sin que lo sepa, es decir, inconscientemente, porque por eso son mensajes subliminales. Y justamente lo que quiero demostrar es que sí que funciona, sí que nosotros podemos influir en la realidad física y en la materia a través de creencias. ¿Sí? De hecho, ya lo estamos haciendo, continuamente lo estamos haciendo. Lo que está ocurriendo es que, ¿qué pasa técnicamente hablando? Mira, este es el campo cuántico, ¿vale? Ya lo conocéis. El tetracubo. La estructura de 64 tetraedros, ¿sí? Este es el campo, la fuente. Esto es energía pura, energía infinita, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese campo vibra, ¿sí? Fluctúa, tiene su vida, vive, de hecho. Es una conciencia también. Claro que lo es, si es Dios, este es Dios, ¿vale? Entonces... lo que está ocurriendo es que cuando yo tengo una frecuencia, cualquiera, negativa, positiva, no importa, cualquier frecuencia que yo tenga, no es otra cosa que una información vibracional. Esta información vibracional, lo que hago yo es emitirlo, como una radio, ¿no? Estoy emitiéndolo a través de mi campo electromagnético del corazón y también del cerebro. Lo que ocurre es que esta información vibracional llega al campo, entra en resonancia con el campo, y el campo lo que hace es soltar, si quieres decir, tener un minúsculo escape de energía que se condensa y forma, digamos así, partículas subatómicas, como los quarks, leptones, por ejemplo, hadrones, etcétera, etcétera. Neutrinos también, muchas diferentes partículas subatómicas, y veréis que incluso no se han descubierto todas, hay muchos tipos de partículas. Estos son los más conocidos que acabo de decir, y de los quarks hay varios tipos también, up quark, down quark, charm quark, top quark, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que luego estas partículas subatómicas se organizan en grupos, digamos así, se agrupan y forman conjuntamente una partícula subatómica a lo mejor más grande. Luego conjuntamente y diferentes partículas formarán al protón y al neutrón, que ya es el núcleo de un átomo. Y luego pues ya tenemos el átomo, ¿sí? Solamente nos falta el electrón. Y según cuántos electrones tenemos y cuántos protones y cuántos neutrones tenemos, pues tenemos el elemento químico que se conoce, el elemento de la tabla de Mendeleev, ¿no? Pues resulta que han habido casos muy interesantes de manifestación de materia bastante rápida
Incluso está en el internet un vídeo que está en inglés, no sé si se ha traducido a español o no, que el título es Cracking the Code, rompiendo el código, sería Cracking the Code. Eso significa que, bueno, en la película habla de un hospital donde se han recogido muchas personas, por ejemplo, con problemas de rodillas, digamos así. Pero hay un caso concreto del cual habla concretamente esa película. Dice así que había un señor mayor que ya no podía ni andar porque tenía su menisco, su rótulo, pues, lo digo yo bien, bueno, destruido, ¿ok? El cartílago destruido completamente, no podía andar ni siquiera con bastones, ¿sí? Entonces lo llevaron a ese cirujano porque tenía la fama de que puede repararlo, digamos así, curarlo. Claro. Y lo que le han hecho es sencillamente, primero que nada, una microcámara introducido dentro para ver en qué estado está. Y el cirujano le dijo: mira, señor, yo no puedo hacerle nada porque está destruido, ya no hay solución. Pero el paciente, el mayor, pues le dijo, insistió mucho, porque sí, por favor, porque yo le conozco, que tiene mucha fama, que intente hacer algo porque yo quiero curarme, ¿no? Pues verás, lo que el cirujano ha decidido ha reunido a sus compañeros y todos conjuntamente han decidido hacer una cirugía placebo. Imagínate. Okay. Esta cirugía placebo, ¿cómo se efectuó? Es decir, el paciente, durante la operación, digo entre comillas porque no han hecho nada, solamente han fingido que están operando. Pero durante la operación estaba consciente, no le han anestesiado del todo. O sea, no se ha dormido, solamente más o menos de la cadera para abajo, ¿sí? Y tenía delante de él una paravana para que no vea lo que están haciendo, pero sí que estaba consciente, estaba despierto. Entonces, ¿qué ocurrió? El cirujano llevó a cabo todo el protocolo de la operación perfectamente prescrito, tal como está prescrito. Incluso los asistentes que estaban trabajando con él, todos fingían una operación, una cirugía de la rodilla. Es decir, lo que han hecho, pues abrirle un poquito la piel, meterle otra vez la microcámara y solamente eso, no le han hecho nada. Han dicho eso, dice, ahora pásame el bisturí, ¿vale? Ahora limpia aquí de sangre, por ejemplo, ahora estamos limpiando el cartílago, y estaba sacudiendo un poquito la pierna, ¿sabes? Como si estuviera realmente limpiando con algo, rascando algo por dentro, ¿sabes? Es lo que explica en la película. Y lo que pasa, que el paciente cree todo el rato que realmente le están haciendo una cirugía. Luego al final, pues vale, suturamos, limpiamos, ya está, a la recuperación. Pero no le han hecho nada, nada, en absoluto, cero. Es que durante la recuperación, ese señor se manifiesta para sí mismo todo digamos así, el menisco, todo el cartílago, de nuevo. Se crea sus células, sus átomos, de la nada, en la recuperación. ¿Por qué? Porque su pensamiento y su creencia era tan fuerte, tan precisa, que realmente yo me voy a recuperar. De hecho, ya estoy recuperado. ¿Sabes? Entonces, es lo que así funciona. No es, ¿Sí? No es yo me voy a recuperar, es ya estoy recuperado. Ya estoy recuperado, porque estoy en el presente. Excelente. ¿Sí? Bueno,
Aquí en el chat quedan algunas preguntas. Adelante. Por ejemplo, Zavala dice, él cree que Jesucristo puede ser una energía que está inherente en todos y que es totalmente contraria a la percepción religiosa. A ver, repítemelo, por favor. Sí, perfecto. Él cree que Jesucristo puede ser una energía que está inherente en todos y que es totalmente contraria a la percepción religiosa. Vale, a ver, en realidad todos somos parte del cosmos, somos parte de este campo cuántico, de la fuente, y por lo tanto Jesucristo también lo era. Entonces, cuando el cuerpo físico se muere, digamos, deja de existir, entonces su espíritu o su alma, si quieres, vuelve a la fuente, digamos así. Entonces sí que está dentro de este campo. Por eso está dentro de todos nosotros. Dios es este campo, como dije, porque ese es el único que es omnipresente. Está en todas partes. Es un campo, ¿vale? Por eso es omnipresente, está en todas partes, en todo el universo. Y no solamente en el universo tridimensional, sino también en lo que son universos paralelos. Porque ese campo es holográfico. Ese campo es, además, fractal. Entonces va desde una dimensión a otra dimensión, y la otra, y la otra, la otra. Entonces, en realidad, todo lo que existe, todas las digamos así, todos los universos paralelos, si quieres, existen dentro de este campo. Y todo lo que existe dentro de este universo también pertenece a este campo. Entonces, claro, es contraria a la religión, porque realmente Jesucristo no es otra cosa que nuestro hermano, es otro representante del campo. Nosotros también somos representantes del campo. Lo único que nosotros hemos sido manipulados. Pero hay otra cosa. Al parecer Jesucristo ha sido un producto de unos extraterrestres. De hecho, él es un extraterrestre que, según algunas investigaciones, tenía un gemelo. Entonces, algunos extraterrestres, algunos grupos, les gusta crear gemelos. Si no funciona uno, funciona el otro. Es decir, al parecer Jesucristo era un plan de hacer algo. ¿De quién? Algunos dicen, bueno, por ejemplo, Stuart Swallow dice que Jesucristo es una mezcla de arcturianos y otros seres. Otros, pero no reptiliano o algo así. Un híbrido, muy bien. Esto ya lo sabremos. No quiero precipitarme a decir nada. Como ya sabéis... Sobre todo por el relato. Yo siempre he pensado que podría ser, si existió, podría haber sido un híbrido. Pero no es más que nuestro hermano, ¿vale? Es que era una persona muy astuta, muy inteligente, pero era una persona. Hijo de Dios, vale, yo también soy hijo de Dios. Y sabéis que todos tenemos Navidad, ¿sabes? Nuestra fecha de nacimiento es nuestra Navidad. Ya está. Navidad, nacimiento. Claro, entonces podría decir que yo celebro mi propia Navidad, no celebro la Navidad de otra persona. ¿Me explico? Hay una pregunta aquí en el chat que, bueno, voy a formulártela porque nace desde un comentario que hace Mike Rubio sobre si se cortó. Dijimos por ahí que era... Claro, exactamente. Perdón, pero se cortó la voz y no te escuché. ¿Podrías repetir? Bueno, sí, te formulo la pregunta que nace de un comentario que hizo Mike Rubio en el chat, que preguntaba si se pueden ver los fotones, y por ahí corregimos que era fosfenos, a lo que se refería, que son algunos destellos de luz que quedan luego de ver la luz y que quedan en completa oscuridad. Y tú puedes interactuar con estos, como digamos, estos fosfenos, estas lucecitas que se ven, y a partir de eso, yo te quería preguntar
si tú sabes un poco acerca del fosfenismo y cómo interactuar esa energía lumínica con energía mental, porque al parecer se han hecho experimentos en relación a lo que es el pensamiento. Se ha experimentado un poco y al parecer con esto de hacer ejercicios del fosfenismo, se ha podido ver que ha mejorado un poco la memoria y la concentración y en general la disposición mental que pueda tener la persona. Pues realmente no he estudiado este tema. No sé qué opinar. ¿Sabes? Es decir, lo siento por la persona, pero debería estudiarlo. No sé cómo es. Te estoy siendo sincero. No sé cómo es. Porque fotones no creo, ¿cierto? Se refiere. Pero, fotones existen también a nivel de átomo. Es decir, los mismos electrones por movimiento pueden emitir luz. ¿Sí? Los fotones son partículas subatómicas igualmente. Lo que pasa que los fotones pueden, digamos así, desaparecer, no son eternos, porque cuando hay una fuente de luz, cuando esta fuente de luz se apaga, no hay más luz, ¿vale? Si la luz se mantuviera, sí. Si la luz se mantuviera eterno, entonces no necesitaríamos fuentes de luz. Por ejemplo, si yo tengo aquí una lámpara, si apago la lámpara ya no hay más luz, porque cuando chocan contra otros átomos, como que no se sabe aún de hecho qué es lo que le pasa, qué es lo que ocurre con los fotones, pero desaparecen, es decir, claro. Podría decir se consume, a lo mejor, quizá. Claro, exacto. Es energía, sí, es energía. Eso sí. En sí es vibración, en diferentes escalas. De hecho pero claramente es microscópico, sí, digamos. Es subatómico. Obviamente. Subatómico. Pero Exacto. de hecho, un fotón, lo que se sabía que se propaga recto, no es del todo cierto, sino que sí que se propaga recto, en línea recta, pero haciendo una espiral. ¿Vale? Es decir, se propaga hacia una dirección recta, pero hace una espiral, es decir, que gira muy rápidamente. O sea, ¿sí? Tiene una proyección, digamos, también. Tiene una proyección. Hace una espiral. Eso es interesante, pero bueno, antes de llenar con más preguntas de ese tipo, me gustaría hacer la última pregunta y saber, sí, porque si no ya se pone mucha información y todo esto. Así que bueno, Richard, Marcelo, Lucas, ¿tienen alguna última pregunta? Sí, Pascal, ¿puedo hacer una pregunta, sí. Steve? Sí, claro. Gracias, Pascal. Yo tengo como una duda que tengo, ¿no? Y a la vez es como una certeza por ahí, ¿no? Que sobre el sentimiento de carencia cuando uno hace determinado pedido al campo o la fuente, no es bueno. Uno no obtiene resultados desde la carencia, o sea, desde la necesidad de uno. Sí, mira, aquí está el tema. Por ejemplo, yo he desarrollado mi propia filosofía y me di cuenta que realmente tiene mucho sentido. Entonces, verás, también tengo en el canal mío de YouTube una serie de vídeos donde explico estas cosas. De hecho, se trata de paradojas. Buscad las paradojas, ¿vale? Y la creencia que uno tiene carencia es creadora, pero ¿de qué es lo que creas? Carencia. Entonces, si tú crees que no eres abundante, por ejemplo, no es verdad, porque todos somos abundantes ya, desde siempre. Lo único que nosotros podemos ser abundantes de diferente manera. Entonces, si tienes la creencia de que tienes escasez, de hecho, estás siendo abundante en escasez. ¿Ok? Por lo tanto, cuando una persona dice, estoy pidiendo al campo, a Dios, a quien sea, estoy pidiendo algo, fíjate qué es lo que está ocurriendo, cuál es la creencia real de la persona que pide. ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué pides?
Te pregunto, ¿por qué pides? ¿Qué me contestarías? Por una necesidad. Tu creencia es la necesidad. Tu creencia, tu vibración, tu información vibracional que emanes es eso. Es la necesidad. Lo que estás creando es más necesidad. ¿Comprendes? Genial. ¿Comprendes? Sí, Por lo sí, tanto, lo que hay que hacer es agradecer lo que tengo. Ya lo tengo, ahora lo tengo. Y debo vibrar en la huella vibratoria, en la frecuencia de que mis deseos se han cumplido ya. Ahora. Por lo tanto, no tengo que pedir nada, no tengo expectativas, no espero que ocurra nada en mi vida. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido. Steve, ¿cómo podemos ejercitar eso de sentir la gratitud ahora? Es la Porque paradoja. uno se frustra a veces. Sí. O... Muy bien, la frustración, ¿Cómo justamente, lo es decir, practicamos que eso? nos frustramos muy a menudo por no lograr lo que deseamos. Y la frustración es justamente reconocer el fracaso. Entonces, lo que tenemos que hacer, muy buena pregunta, es redefinir. Por ejemplo, en el caso del fracaso, redefinir el fracaso, es decir, esto no es un fracaso, igual que ha hecho, por ejemplo, Edison, que le han preguntado que usted ha fracasado 1000 veces hasta conseguir la bombilla. Ya sabemos que no es su invento, pero, en fin, de lo que estoy hablando es que él dijo, no he fracasado, he descubierto 1000 maneras como no hacer una bombilla. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es justamente esto, es redefinir el fracaso. Y os lo digo cómo. Un fracaso no es un fracaso, solamente es una experiencia válida, ni positiva ni negativa, es válida. Y me sirve para conocerme más a mí mismo en esa situación. Por lo tanto, agradezco el mismo fracaso, si quieres. Porque es un logro, de hecho. Es el logro de conocerme más a mí mismo en esa situación. ¿Me explico? Y con respecto a sentir que ya tengo algo y agradecerlo, no sé, yo quiero, no sé, empezar a tocar ya en vivo con la banda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y no estoy tocando, estoy grabando, pero ¿cómo hago para ya sentirme grato porque estoy tocando cuando no lo estoy? ¿Qué ejercicios hay para eso? Para esa gratitud, un sentimiento que no llegó. Muy bien, esto es realmente hacer el taller mío que estoy haciendo, que estoy ofreciendo. Los 7 pasos de la manifestación. De lo que hemos hablado hoy se trata de la visualización y generar la emoción incondicionalmente aplicando la paradoja, es decir, porque la paradoja dice, siéntete como si tu deseo ya hubiera ocurrido. Ahora, en el presente. Siéntete como si. ¿Sí? Entonces, esto es paradójico porque la mente física, el ego, te dirá, has perdido la cabeza, esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes tú sentirte bien cuando estás lleno de problemas? ¿Sabes? Entonces, el tema es que, ¿cómo aplico yo la paradoja? Es que tengo que darme cuenta que tiene que ser incondicional. Por ejemplo, si yo te digo, sé feliz sin más, sé alegre sin más, ¿sí? Esto significa que no necesitas cumplir las condiciones para ser feliz. Porque si yo te pregunto, ¿eres feliz? Tú me dices, no. Te pregunto, ¿por qué no eres feliz? Y me dirás un montón de cosas por qué no eres feliz. Todas estas cosas que son condiciones. Estas condiciones, de hecho, son condicionantes de tu felicidad. Entonces, aquí está la paradoja y la incondicionalidad. Es decir, yo puedo elegir incondicionalmente ser feliz porque sí, sin más, sin ningún motivo, ¿sabes? Y mantener esa frecuencia, esa felicidad. Y esto es la frecuencia y la información vibracional que yo estoy emitiendo al campo. O sea, hablando generalmente una felicidad, un estado de felicidad, de bienestar, de sentimiento de cumplimiento, es lo que yo estoy transmitiendo al campo. Por lo tanto,
No, O sea, yo quiero que la maratón se llene la grilla y ya me tengo que comportar como si estuviera llena la grilla de la maratón. exacto. Si se trata del grupo que tú dices quieres tocar, imagínate que ya estás tocando y agradece que ya lo has hecho, que ya tienes esta experiencia. Esto se aplica también en meditación. Puedes hacerlo en meditación. Imaginarte, montarte una película, una situación donde tú estás tocando y sentirlo real, vivirlo, vivir esta visualización, sentirlo como si hubiera ocurrido ya. Y luego mantén esa frecuencia. ¿Ok? Bueno, sí, por ahí, una pregunta más. Sí, por ahí, sí, esto remata con lo que estabas comentando. Dice, pero cuando se visualiza mucho, se desea y se cree que es real. Entonces se desvanece esa energía. Como aquel dicho que reza, no vendan la piel de oso antes de cazarlo. ¿Cómo entonces? Y luego dice, porque a mí me pasa lo contrario. Cuando algo lo doy por hecho, algo deseado, desaparece. Pero si no lo tomo en cuenta, dejo que pase como sea, funciona. Probablemente es porque no sé cómo. O sea, se refiere a que cuando lo visualiza mucho, digamos... Ahí hay un pequeño error que estamos cometiendo. Es la expectativa. Es decir, cuando yo estoy haciendo visualizaciones, ¿sabes? Y espero tener un resultado, justamente no voy a tener el resultado porque la esperanza me dice, mi frecuencia, la información vibracional dice que yo estoy esperando porque tal cosa no está presente. Esta es la información que yo estoy transmitiendo. Exacto. Por eso no ocurre. Es lo mismo que estaba mencionando delante. Exactamente lo mismo que mencionaba antes. Por eso no ocurre, porque yo tengo expectativas. Entonces la paradoja es justamente eso. Es decir, sin ninguna expectativa en absoluto sobre ningún tipo de resultado. ¿Ok? Es decir, siéntete como si ya hubiera ocurrido. Y fíjate, verdad que cuando tú consideras que ya ha ocurrido, no lo esperas. Porque ya ha ocurrido. Exacto. Pero si lo esperas, si lo esperas, contradices tu primera parte de tu trabajo. Es decir, mi visualización no sirve de nada porque yo espero que ocurra algo. Entonces no considero que ya pasó. ¿Veis? Exacto. Entonces, allí está el fallo que estamos cometiendo. Siempre cuando hacemos algo, lo hacemos con una condición, con una expectativa de logro, con una expectativa de que algo tiene que pasar. Y esto no es incondicional. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Y asombroso eso que la disposición mental pueda jugar con la lógica del tiempo también. Es interesante eso. Bueno, Steve, vamos cerrando. Okay. Te agradezco la participación nuevamente aquí en Paz Mundial y también le agradezco a todos los que están en el chat y también le agradezco a todos los que están aquí adentro. No sé si quieren despedirse, Luca, Marcelo, Richard. Sí, yo le quiero agradecer a Steve por siempre colaborar con el canal. Bueno, decirle si va a hacer algún hangout desde su canal la semana que viene, estamos en Maratón, lo podemos anexar, lo subimos a la página y si no y quiere pensarlo, puede hacer un hangout de su canal. Hay bastantes horarios libres y la maratón empieza el 1 y termina el 9, a no ser que alguien siga después de Sergio Monor Pop y se extiende. Que es esta maratón para visualizar, crear esta intención de la paz como la resolución de los conflictos, para que aparezcan las herramientas para que podamos resolucionar los conflictos y crear un mundo mejor entre todos los que queremos eso. Así que gracias Steve, y hoy a las 10 tienen la cadena de ayuda por este canal, donde pueden entrar y resolver los conflictos si los cuentan. Es un primer paso para empezar a contar sus conflictos y a que les vayan mejor. Así que eso es todo lo que quiero decir y muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias a ti y de verdad sí que me gustaría participar, pero entonces hablemos luego por separado y me explicas cómo hay que hacerlo, ¿vale? Y veré si puedo organizarlo, ¿vale? Ok, Marcelo, Richard. Sí, bueno. Última palabra. Quería justo medio al final, con todo esto que estaba escuchando, se me vino una pregunta que, bueno, no quiero tampoco extenderlo, ¿no? Mucho más.
pero me preguntaba yo, y esto es algo que surgió también en algunas otras charlas, ¿qué pasa con la influencia externa, ¿no?, en los hechos? O sea, por ejemplo, para explicarlo, ¿no? Uno puede tener una expectativa e incluso pensar de que eso ya ha ocurrido para que, ¿no?, como decía Steve, ¿no?, eso funcione, pero según los casos, ¿no?, a veces hay una acción externa de forma material y concreta, digamos, que trunca o impide eso. O sea, ¿qué pasa con esas cosas? No sé si poner un ejemplo, no sé, alguien que Sí, dice, tengo un sí, sí, te campo entiendo. y voy a cosechar y voy a vender, y de repente viene, no sé, una empresa y se lo embarga el campo. Sí, Y te entiendo, cómo, sí, te entiendo. Sencillamente es lo que con este tema hemos empezado la charla, por eso digo que no estabas. Eh, sí, es decir, esto lo que dices es el condicionamiento milenario, ¿vale?, que tenemos y lo que son los esquemas mentales, los patrones mentales que hemos recibido de otros, y además la sociedad nos transmite nuevos pensamientos, y puede ser negativo, claramente. Y esto es lo que hace que nosotros, pues, o nuestra creación, si quieres, se corte, se interrumpa. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por otros, por la sociedad, por ejemplo, por mil cosas, mil cosas. No sé si te ha Exacto, servido. exacto. Sí, Marcelo, ¿quieres despedirte? ¿Estás por ahí? Sí, Pascal, agradecerle a él y a Dani Ranzans, y agradecerle, nada más. Mil gracias. Gracias a ti por venir. Sí, muchas gracias, Ok. Steve, tú pasaste por tu tiempo. Yo también he visto los videos con Dani y están muy buenos, así que también se los recomiendo. Pronto Bueno, voy a muchas gracias a subir otro todos. vídeo con Dani. Reciente. Sí, sí. Sí, están muy Reciente. buenos esos videos, así que sí. Ah, qué bien, qué bien. Eso va a estar bien interesante porque dicen muchas cosas interesantes cuando he visto esos videos, así que me parece excelente. Te doy un aplauso, Steve, por tu participación. Gracias, gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por también estar acá y acompañarnos en esta otra charla con Steve. Una más. Ya hay varias por acá en el canal Pan Mundial. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo a todos.